Un privilegio volver a saludarles. En este momento aquí en España son las 5 de la mañana, que es generalmente la hora en que grabo, cuando no hay ruido, no hay teléfono, no hay nietos, no hay ningún ruido ambiental, aunque aquí en el campo el único ruido que tenemos temprano en las mañanas es los pájaros y los perros de los vecinos. No hay vehículos ni otras cosas que puedan alterar el silencio que hay, que es lo más rico de vivir en la montaña y lejos de la ciudad. Gracias, como siempre, a todos los que nos escriben. Gracias a quienes están permanentemente con nosotros apoyándonos. A los que nos apoyan incluso económicamente, muchas gracias. Esta semana ya está el libro de reflexiones para este año, Ser mujer no es pecado, en sus 3 formatos, en pasta blanda, en pasta dura y en ebook. Lo pueden encontrar en cualquier sección de Amazon del mundo. Para Latinoamérica es amazon.com y para Europa, Amazon, dependiendo del sector de Europa, y para Australia, Amazon Australia. Nos atrasamos unos días, no por voluntad, sino porque como Amazon acaba de incorporar la pasta dura, hubo un problemita allí en los formatos hasta que finalmente pudimos dar con eso y pudimos publicarlo en los formatos que queríamos. Todo el año con una lectura tanto para varones como para mujeres que se titula Ser mujer no es pecado. Un poco para ver todo el tema de la mujer desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva cristiana y con equidad de género. Espero que la lectura sea positiva, los animo a que me envíen fotografías si han adquirido el libro, como para utilizarlas para contar que lo están leyendo. Si hay frases o párrafos que les gusta, los animo a que me lo envíen para poder también utilizarlos para contar sobre párrafos que están impactando o sirviendo para la reflexión y el análisis. Vamos al tema de hoy. Hoy día vamos a hablar de ser valiente, pero en un contexto muy acotado. Hay un texto que suele ser repetido como mantra. Para quienes no saben, los mantras son las frases que repiten los hindúes o los budistas y lo repiten como si fuera un elemento sagrado y de esa forma consiguen, especialmente en los contextos de meditación, una tranquilidad interna que les permita seguir meditando. Y los mantras son usados de manera automática sin contexto. Y en el cristianismo hay miles de mantras, frases que se repiten y se repiten sin considerar los contextos de los cuales fueron escritos. Ya alguna vez hablamos sobre Filipenses 4:8 y cuando el apóstol Pablo habla sobre un concepto que es repetido constantemente en las iglesias. Hablamos otra vez sobre otro contexto de el pedir y se os dará, diciendo que es un texto muy mal entendido porque no se considera el contexto. En Occidente, a partir de algo que se introdujo en la iglesia inglesa, la iglesia anglicana, y de ahí se extendió a todo el cristianismo, el famoso texto prueba. Suponer que cada palabra de la Biblia fue dictada por Dios, por lo tanto daría lo mismo la frase de donde esté escrita y cuál sea el concepto o el sentido que tenga, lo que importa es repetir la frase. Eso es un error gravísimo, porque eso ha llevado a través del cristianismo a muchísimas malas interpretaciones y a muchísimos énfasis equivocados en la escritura.
Lamentablemente, la mayor parte de la doctrina cristiana occidental, de la mayoría, yo diría del 100% de las denominaciones, está basado en texto prueba, es decir, textos tomados fuera de su contexto histórico, cultural, lingüístico y semántico, y simplemente le hacemos decir al texto lo que el autor no ha querido decir. ¿Cuál es el mantra? Josué 1:9. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Suena lindo, pero un momentito, ¿de qué está hablando Dios? ¿Y cuál es el contexto de lo que está diciendo? ¿Tiene aplicación universal? ¿Puedo tomar esa idea sin considerar lo que Dios mismo ha dicho, sin entender por qué lo ha dicho Dios? De eso vamos a hablar. La idea comienza en el versículo 1, pero vamos a leer del 1 al 5 para que nos armemos del contexto. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Ahí es el primer atisbo de promesa que se repite en el versículo 6 y después en el versículo 9. ¿Cuál es el contexto? Es un contexto muy acotado, muy especial, muy singular. Es Dios hablando con Josué al comienzo de la conquista de la tierra de Canaán, la tierra prometida por la cual han pasado por el éxodo durante 40 años. Los 40 años que ustedes sabrán, se conmemora los días que tuvieron los espías y la falta de fe de la generación que no quiso creer, y a consecuencia de eso Dios decidió que no iba a comenzar un pueblo con gente incrédula, así que comenzó el pueblo con los herederos o los descendientes de esa generación, excepto Josué y su familia y Caleb y su familia. Ahora, en este contexto, Dios le está diciendo: prepárate para ir a la tierra de Canaán, te voy a cumplir en ti la promesa que le hice a Moisés, y le habla sobre el territorio y le dice: no te dejaré ni te abandonaré. Es una promesa particular, es una promesa que tiene un contexto particular. Ahora, uno podría sacar o extrapolar, pero no te puedes olvidar de cuál es el contexto, un contexto muy acotado, muy específico, donde Dios le está dando fuerzas a Josué para la tarea que tiene por delante, que es la tarea de ir a la conquista. Ahora, el versículo 9 es el final de la instrucción y nos olvidamos de cuál es la instrucción. La instrucción comienza desde el versículo 7. En el versículo 6 todavía les recuerda la promesa: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Promesa que viene desde el tiempo de Abraham. Versículo 7. Allí sí, efectivamente comienza la promesa. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Para qué? Hay un para qué aquí importantísimo
que habitualmente lo sacamos de contexto. Por eso que el valiente y el fuerte de Josué 1:9 se entiende tan mal porque no entendemos el para qué de la instrucción del versículo 7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. A ver, un momentito. Es decir, esta no es una promesa estilo cheque en blanco para que tú lo llenes y hagas lo que quieras. No. Ser fuerte y valiente en el contexto de Josué 1 implica ser fuerte y valiente para obedecer las instrucciones que Dios le dio a Moisés para el pueblo. Entonces tiene un contexto. El contexto es hacerle caso a Dios. Es entender que no va a irte bien si no le haces caso a lo que Dios le ha dicho, en este caso a Moisés, las instrucciones de Dios. Y le repite en la segunda parte del texto, no te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y ahí está el meollo del asunto. Usamos el versículo 9 como un mantra, como que Dios va a estar con nosotros y nos va a ir bien simplemente porque Dios lo ha prometido. Y digo, un momentito, no es así la cosa. Josué 1:9 es la conclusión, pero el versículo 7 te está diciendo fuerte en qué y valiente en qué. Fuerte y valiente en respetar las instrucciones de Dios. Eso es muy distinto. Dios quiere que nos vaya bien, como dice el versículo 7 al final. Claro. Dios deseaba que a Josué le fuera bien. Claro, por supuesto. Dios quería que él tuviera éxito. Por supuesto. Dios quiere que a ti te vaya bien y que tengas éxito. Por supuesto. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ser valiente y fuerte en cumplir las instrucciones de Dios, en hacer caso con lo que Dios te ha dicho. Hay mucha gente que comete errores horribles y se mete en situaciones engorrosas simplemente porque no hace caso a las instrucciones de Dios. Hazle caso, porque tal como un padre que ama a su hijo, Dios te da instrucciones, no con el propósito de molestarte, no con el propósito de hacerte sentir mal, no con el propósito de que detestes a Dios, no con el propósito de que tengas una carga, es todo lo contrario. Lo que Dios está procurando, lo que Dios está queriendo, es precisamente librarte de situaciones difíciles. Y te dice Dios, te va a ir bien en cualquier cosa que emprendas, siempre y cuando hagas caso a las instrucciones que te he dado. Y esto es muy simple, pero también es complejo. Yo suelo ser un poco perezoso para leer las instrucciones de los aparatos electrónicos o las instrucciones de las cosas que tenemos y que nos llegan. Salvo en medicamentos que me leo hasta la última coma. Pero en el resto, generalmente no. Pero mi esposa tiene una habilidad espasmosa que se lee los manuales de los aparatos hasta la última coma. Así que cada vez que hay alguna situación con algún aparato, yo le pregunto a ella, porque ella se leyó el manual. Y me dice, sí, me dice, en tal parte dice tal cosa y se soluciona de esta forma. Así que yo estoy tranquilo. Seguramente si no la tuviera ella, me tendría que dar el trabajo de leer las instrucciones. ¿Para qué son las instrucciones de un manual? ¿Para qué están las instrucciones que vienen en los medicamentos? Para una cosa muy, muy clara, para que no te equivoques, para que no cometas errores, para que andes con cuidado, para que puedas armar tu vida de una manera ordenada. Imagínense tomarse un medicamento, por ejemplo, sin seguir las instrucciones. Te va fatal. El otro día yo tomo muchas cosas
de origen natural, eh, y compré un aceite esencial y leí las instrucciones. Y ahí dice claramente no se aplique directamente en la piel. Si lo va a usar para la piel, use aceite de almendras o un aceite que pueda no ser corrosivo. Muy simple, me lo habían recomendado para alergias, para cosas del esófago, etcétera, y lo compré por eso. Y porque sé que los aceites esenciales son muy buenos. Pero la instrucción es clara. El fabricante te está diciendo cómo usarlo, cuándo usarlo y de qué forma utilizarlo, para no cometer errores, para no dañarte. Las instrucciones que Dios le dio a Moisés fueron con ese propósito, ayudarnos a no equivocarnos. Ahora, Moisés le agregó un poco de su cosecha y hay que ser capaz de diferenciar porque hay cosas que Moisés copió al código de Hammurabi que están equivocados, como Deuteronomio 22, por ejemplo, que es horroroso. Que léanlo y saquen sus propias conclusiones. A ver si aplicáramos eso hoy día, en qué lío nos meteríamos. Pero, por ejemplo, las instrucciones del decálogo, las instrucciones del buen vivir, las instrucciones de las relaciones y de los vínculos entre padres e hijos, esposos, hay cosas muy claras allí que tienen que ser consideradas. Por lo tanto, Dios le está diciendo a Josué, ¿quieres que te vaya bien? Entonces sigue las instrucciones de la ley que yo le di a Moisés, que no se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a la Torá, que era la guía que Dios instruyó a Moisés que escribiera. Y luego, en el versículo 8, reafirma la misma idea. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. A mí me gustan dos elementos que aquí aparecen en este texto. Recitar, que era un acto de mnemotécnico para poder memorizar, y meditar, es decir, reflexionar. Y no se trata solo de aprenderse de memoria, sino que esas cosas que van quedando en tu memoria, esas frases, esas ideas que Dios inspiró y que van quedando en tu memoria porque lo vas a recitar todos los días, necesitas también reflexionar en esas ideas, meditar. Y un tercer elemento, luego de recitar, luego de meditar, es cumplir con cuidado todo lo que está escrito. A mí me impresiona tanta gente cristiana que se sabe cosas de memoria, pero que no es capaz de meditar ni cumplir. Yo solía repetirle a mis alumnos y decirles, a ver, ¿quién me puede repetir el versículo tanto? Y siempre había alguno que se lo sabía de memoria. Y después les decía, bueno, ahora explícamelo. Y ahí venían los problemas, los titubeos, porque yo les decía, explícamelo considerando el contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Por qué fue escrito de esa forma? Para poder hacer ese trabajo, para poder hacer ese ejercicio, necesitas mucho más que memoria. Necesitas reflexión. Detente. Detente. No seas mero repetidor. Recita, claro, apréndelo. Incorpóralo en tu memoria. Pero luego reflexiona. Es un trabajo que Dios te está invitando a hacer. Reflexiona, piensa, medita. Y luego de haber hecho esos dos trabajos de recitar, meditar, es decir, de aprender de memoria y reflexionar, entonces cumple. ¿Cómo? Con cuidado. Es decir, sabiendo que tienes que aplicar lo que tienes aprendido de memoria y lo que has meditado en el contexto adecuado y en la situación adecuada. Eso no es un ejercicio a la rápida. Hay muchos que van por la Biblia así como cuando uno va en un vuelo y mira todo desde arriba
y se ve todo pequeñito y uno dice, oh, yo ya conozco. ¿Qué conoces? Nada, nada. Solo pasaste por arriba. Pero conocer, no. Yo he viajado a Australia y pasé por varios países que no he puesto mi pie nunca. He viajado a Rusia y pasé por varios países que no puse mi pie nunca. ¿Significa que los conozco? No, no te equivoques, no te equivoques. En un vuelo que hice alguna vez a Michigan, había problemas en el aeropuerto y desviaron el avión. ¿Y a dónde lo desviaron? A un aeropuerto de Canadá. Así que yo puedo decir, ¿estuve en Canadá? No, estuve en un aeropuerto de Canadá, no nos bajamos del avión. Y luego retornamos al aeropuerto que nos estaba esperando. O sea, no te equivoques. Tú no puedes andar en la Biblia en vuelo rasante. Detente. ¿Para qué? Para incorporar en tu memoria el concepto, para poder meditar, reflexionar en dicho concepto y luego para aplicarlo cuidadosamente. Y ahí fallamos, pero fallamos. Hay cristianos que son capaces de repetir de memoria muchísimas cosas, pero no se dan el trabajo de meditar, reflexionar, ¿por qué lo dijo Dios? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué pretendía Dios que entendieran? ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Quieres prosperar y tener éxito? Yo creo que cualquier ser humano normal quiere prosperar y tener éxito. ¿Cuál era la empresa que Dios le dio a Josué? Bueno, ingresar a la tierra de Canaán y ser partícipe de la conquista. A Josué le fue más o menos en algunas cosas, porque hay unas cosas que hizo caso, y cuando hacía caso le iba bien, y otras cosas que no hizo caso y le fue mal. Él es testigo después, seguramente Josué debe haber pensado más de alguna vez, bueno, me equivoqué, no debería haberlo hecho así. Es como cuando intentaron conquistar la ciudad de Ai, que es un gran ay para los israelitas, porque lo hicieron de motu propio sin seguir la dirección de Dios. Ahora, ¿puedo aplicar este concepto a mi vida hoy? Claro, claro. No solamente sobre la Torá, sino sobre todo lo que Dios ha escrito para ti y para mí. Recítalo, reflexiona y luego aplícalo. Si hay recitación y reflexión sin aplicación, no sirve. Es un mero ejercicio intelectual sin mayor importancia. ¿Cuándo adquiere importancia el estudio de la palabra? Cuando meditas, cuando lo aprendes, pero cuando lo aplicas, porque si no lo aplicas, no sirve. El texto bíblico es esencialmente práctico, aunque hay algunos especialistas en teoría que no se dan el trabajo de practicar lo que la escritura está diciendo. Ahora, ese es el contexto del versículo 9. Y si nosotros no ponemos el versículo 9 en la perspectiva correcta, le hacemos decir a Dios a través de Josué algo que Dios no está diciendo. Entonces el versículo 9 comienza con una frase que también la pasamos por alto porque nos gusta la siguiente parte. Ya te lo he ordenado. Es decir, te estoy recordando lo que te dije en el versículo número 7. Te lo estoy volviendo a repetir. Ya lo había dicho en el 6, pero sin dar todos los elementos. En el versículo 7 da el elemento clave. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. ¿En qué? Lo dice el versículo 7, en obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Eso es nuevo. Es decir, sé fuerte y valiente, es ya dicho en qué y por qué y cómo. Y luego te dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Cuál es el contexto de esa promesa? Hacerle caso a Dios, seguir sus instrucciones. Sigues sus instrucciones y te va bien. Pero Dios no va a estar contigo si tú no sigues sus instrucciones. O sea, Dios no se aparta. Somos nosotros los que nos apartamos.
la mayor parte de las promesas de la Biblia están condicionadas a nuestras decisiones, a nuestras elecciones. Dios le dice a Josué: te he ordenado que fueras fuerte y valiente. ¿En qué? En seguir las instrucciones que Dios le ha dado a Moisés. No tengas miedo ni te desanimes. Es decir, sé valiente y fuerte en seguir las instrucciones, porque ya te lo prometí. Si tú sigues las instrucciones, versículo 7, tendrás éxito donde quiera que vayas. Y se lo repite ahora a continuación. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Es una linda promesa, pero tiene un contexto. ¿Puedo aplicar esa promesa para hoy? Claro, tenemos muchas conquistas nosotros, pero no vas a conquistar lo que tienes que conquistar si no sigues las instrucciones de Dios. Así de simple. Si haces toda la pinta tuya como se te ocurre a ti, sin considerar qué es lo que Dios está queriendo que hagas, te va a ir mal. Dios está queriendo que te vaya bien, porque Dios se goza con que te vaya bien. A Dios le encanta que tú y yo seamos prósperos y exitosos. Dios quiere eso. Pero para que te vaya bien, Dios también te dice: sigue mis instrucciones. ¿Quieres que el aparato electrónico funcione? Sigue las instrucciones del fabricante. Aquí Dios te está diciendo: ¿quieres que te vaya bien? Lee las instrucciones, lee el manual, lee la guía para que te vaya bien. Si tú sigues las instrucciones, si recitas, meditas y aplicas, te va a ir bien, sin duda. Así que, queridos y queridas que me están escuchando, no es una promesa vacía, es una promesa que está en un contexto. ¿Qué quiere Dios que hagas? Que tomes su palabra, que recites su palabra, que medites en su palabra y que apliques con cuidado todo lo que en ella hay. Así de simple. Y luego, cuando hagas eso, sé valiente en aplicarlo, en vivirlo, en seguir la instrucción. No te desanimes, porque si tú haces lo que tienes que hacer siguiendo la instrucción divina, te va a ir bien. Y Dios promete que en ese intertanto nunca te va a dejar, siempre nos va a acompañar donde quiera que vayamos. Esta es una cuestión de causa y efecto. ¿Cuál es el efecto? Que seas próspero y tengas éxito. ¿Cuál es la causa? Que seas fuerte y valiente en obedecer las instrucciones que Dios te ha dado. Así de simple. Yo no sé qué estás viviendo ni qué te está pasando. Yo sé lo que me pasa a mí, lo que vivo yo, pero sé muy bien que este principio vale para todo el mundo. Si somos honestos en seguir las instrucciones, si no le buscamos la vuelta a la instrucción dada por Dios, meditamos en ella, recitamos en ella y la aplicamos, nos va a ir bien, porque Dios se goza con que te vaya bien. Haz las cosas bien, sigue las instrucciones. Una vez llegué a de un empresario en Lima, Perú, y le preguntaba: pues, ¿por qué usted es tan próspero? Y me dice: yo comencé en esta empresa siendo chofer, pero como yo no gastaba dinero en vicios, como yo no ocupaba mis recursos en tonterías como mis compañeros, fui guardando todo el excedente y lo reinvertía. Y fui haciendo pequeños negocios hasta que junté un muy buen capital sin que nadie supiera y lo fui reinvirtiendo y cada vez tuve más capital. Y en algún momento el dueño de esta empresa quiso irse a otro país y puso a la venta la empresa, y como yo ya conocía el rubro y todo el negocio, decidí comprarla, para sorpresa de muchos que no tenían idea de dónde había sacado tantos recursos. Algunos amigos un poco sabían, pero
les recordé lo que les había dicho más de una vez. No gasto en vicios, no gasto en tonterías, ahorro, reinvierto y finalmente he logrado tener un capital. Y le pregunté, ¿y de dónde aprendió esas cosas? ¿De la Biblia? En la Biblia hay principios para los empresarios de éxito que si los aplicamos, funcionan. Y de hecho, vi algunos principios. Sus empleados eran tremendamente leales, trabajadores como quien más. ¿Por qué? Porque era justo en su pago, justo. Él pagaba justo. Yo digo, aplico la ley al pie de la letra y más, porque creo que el operario, el trabajador, necesita recibir una remuneración que le permita vivir bien, tranquilo. Si él está tranquilo y no tiene problemas familiares, va a estar tranquilo ahí. Después me contó también de algo que realizaba con sus empleados para que mantenerlos. Esa fue la razón por la cual lo visité, porque él me invitó para darles un seminario a sus empleados sobre familia, porque él quería que sus familias estuvieran bien, porque él entendía que estando bien iban a rendir mejor en su empresa. Hay un ejemplo y hay muchos más. Sigue las instrucciones. La Biblia habla de ser justo. La Biblia habla de pagar el salario adecuado. La Biblia habla de ser honrado, etcétera. Aplica esos principios y no tengo dudas, te va a ir bien, tendrás éxito, porque Dios quiere que seas prosperado, porque Dios quiere que te vaya bien. Como dice otra promesa, yo quiero que seas el primero, no el último, cabeza y no cola. Es decir, Dios quiere que tú y yo seamos personas prósperas, pero para que eso ocurra, tienes que ser fuerte y valiente en seguir las instrucciones de Dios. Si tú eres fuerte y valiente en seguir las instrucciones de Dios, te lo aseguro, te lo doy escrito ante un notario, te va a ir bien. Y tendrás además el plus de tener la tranquilidad que donde quiera que vayas, Dios te va a acompañar. Con semejante instrucción, ¿tenía miedo Josué de entrar a Canaán? Nada, él fue con tranquilidad. ¿Se equivocó Josué? Sí, más de alguna vez. Y que volvió al camino porque se daba cuenta que cuando no seguía las instrucciones le iba mal, hasta que aprendió y luego seguía las instrucciones siempre, porque sabía que de esa manera le iba a ir bien. No conozco tu realidad, pero sí sé que este principio sigue siendo válido. Sé fuerte y valiente en seguir las instrucciones de Dios y te va a ir bien. Y tenemos la seguridad de que Dios nunca nos va a dejar solos. Que Dios nos acompañe a todos para ser fuertes y valientes en seguir las instrucciones de Dios. Y que todos nos gocemos con todos al saber que somos prósperos, que tenemos éxito, porque hemos seguido las instrucciones de nuestro Dios. Que el Señor les acompañe, que el Señor les bendiga. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.